Mercatitlans, ¿cómo están? Yo soy Juan Lombana, el fundador de Mercatitlán y persona que iba a ser futbolista profesional, pero se estropeó la rodilla. Y les quiero decir el día de hoy que sean bienvenidos ustedes a su podcast favorito, al momento de los momentos, a el famoso bien ponderado. Y nunca bien ponderado, se dice. Sí, últimamente traigo esa frase pegada, no sé por qué. El famoso y nunca bien ponderado Mercati Show. Episodio 28. ¿Qué vamos a hablar en este episodio? ¿Por qué cobran tan caro los influencers y cómo volverte influencer tú mismo? Ok, esa es una. Dos, vamos a hablar de todo el chisme de tecnología, de Trump, de Trump y de Twitter y de Parler y esto que está pasando que está muy bizarro en la tecnología y por qué la tecnología ahora es la nueva política. ¿Qué? Y obviamente respondí a sus preguntas. Una de las personas me pregunta ¿qué cosas sabes que no sabes que te gustaría saber? Todo eso y mucho más en el Mercati Show. Bienvenidos. ¡Woohoo! Bienvenidos, Mercatitlenses, Mercati escuchas. Actualización a la semana pasada, en la cual hicimos un Mercati Show de 40 minutos, 45 por ahí, quién sabe, 40, 45, ponle por ahí. Y yo les dije, yo prefiero el de una hora. O algunos comentarios que pusieron una hora, Juan, el de una hora, no sabes lo que dicen. Sin embargo, los datos son los datos. Y siempre, si algo he dicho, mercatitlenses, es el taco de pastor no debe llevar piña y hagan caso a los datos. ¿Ok? Entonces, ¿los datos qué fueron? Los datos fueron que ese Mercati Show, el de la semana pasada, fue en los primeros 5 días, o sea, comparando los 5 días de cualquier Mercati Show contra ese Mercati Show en sus primeros 5 días, el Mercati Show con más vistas en los primeros 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Hacerlo un poquito más corto funciona. ¿Quién diría? ¿Quién diría que el mink y la mezclilla? ¿Quién diría? Entonces se va a quedar de 40. No, 45 minutos. 45, sí. Sí, porque son 15, 30, 45. Muy bien. El día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de los influencers. Hashtag InfluencerLife. Este tema me encanta. Es un tema que me gusta mucho porque todo el mundo quiere ser influencer. Todos quieren ser un gato jazz. Pero todos quieren ser influencers. Y hay influencers muy famosos. Y hay influencers no tan famosos, que esa es la primera cosa, ¿no? O sea, la primera cosa que quiero decir aquí en este podcast, ante este micrófono, ante esta audiencia, es: no es lo mismo las curvas de Tapachula que una cena familiar. Son dos cosas diferentes, por ejemplo. No es lo mismo ser influencer que ser famoso, porque como que ya empezaron a mezclársenos estos dos conceptos, ¿no? Tú quieres ser influencer y tú como no, tú quieres ser famoso. No todos los famosos son influencers. Y no todos los influencers son famosos. ¿Cómo está este tema? Claro, o sea, mira, un famoso que no es influencer, es decir, tiene mucha fama, muchísima gente la conoce a esta persona, pero no es reconocido como un experto en absolutamente nada, por lo tanto no es influyente en absolutamente nada, ¿no? O sea, a lo mejor Pati Navidad, ¿no? O sea, no, o bueno, quién sabe, ella sí puede ser un poco influencer de cierto tipo de personas. O sea, hay muchos famosos, actrices, cantantes, gente que se ha hecho famoso, futbolistas, gente que se ha hecho famoso por una u otra razón, que no realmente generan influencia sobre las personas, ¿no? O sea, no del todo. Entonces, esto es importante. No por ser famoso, digo, entiendo que la fama te da un poco más de influencia, pero no están totalmente relacionadas, ¿no? O sea, no por ser famoso eres en realidad un influencer, ¿no? Una cosa es lo famoso que eres y otra cosa es lo influyente que son
tus comentarios, pues, o lo que dices, o que la gente te haga caso en lo que estás haciendo, ¿no? No lo sé. No sé, por poner un ejemplo, pues imagínense un futbolista que a lo mejor es muy famoso porque está en un equipo muy bueno, pero que en realidad pues no es una figura de autoridad, ni es, ¿no? A lo mejor, no sé, imagínense, pues pensando en el Real Madrid, imagínense a GC, ¿no? Exjugador del Real Madrid, exjugador del París. Es muy famoso, o sea, es un cuate súper famoso. Jugar en el Real Madrid te hace instantáneamente famoso, y también si juegas en el París, pues igual. Sin embargo, pues el cuate no es ningún referente futbolístico, no es ningún referente en el mundo de la nutrición, no es ningún referente en el mundo, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues si GC pone un tuit o si GC sube un Insta Story, no va a generar esta influencia que digamos así que influye. ¡Ay, qué influyentes GC! No, la neta no. Entonces, ese es un ejemplo de alguien famoso que no es influyente. Y eso pasa muy seguido con actores y actrices y así. Cantantes, etc., ¿no? Y luego están los que están al revés, ¿no? Hay gente súper influyente que no es famosa. Entonces, pues, ¿cómo puede ser súper influyente si no es famoso? Claro, ser influyente es influir, ¿no? Ahora sí que 2021, Juan Lomana. Ser influyente es influir. Y tú puedes influir a una persona y estás siendo influyente sobre esa persona. Puedes influir a 2, a 3, a 4, a 100 o a 50 millones de personas. Que lo influyente que seas no tiene tanto que ver con cuánta gente estás influyendo, sino qué tanto estás influyendo a la gente que quieres influir. Ya se volvió un trabalenguas esto. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal tragaban trigo 3 tristes tigres. Por eso digo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me vuelvo ahorita? Dejo Mercatitlán, adiós, basta ya de este abuso. Dejo Mercatitlán y abro una página de clips. Así, clips de oficina, clips de papel, así un clip. Y me vuelvo un experto en clips, así el número 1. Y entonces empiezo a hablar de los clips y cuáles son los clips que duran y cuáles son los clips que son de pinza y los que no, y de qué están hechos los clips y cómo doblan los clips y cómo hacer clips que agarren más papeles y con qué recubren el metal de los clips y por qué hacen clips de otro color y cómo hacer un clip que, ¿no? O sea, me vuelvo un experto, me vuelvo Cliptitlán, ¿no? O sea, Cliptitlán. Y entonces empiezo a generar contenido alrededor de la industria de los clips. ¿Quién me va a seguir en Cliptitlán? Pues probablemente muy poca gente, ¿no? O sea, el dueño de las o sea, los dueños de las fábricas de clips y sus trabajadores, ¿no? Y ahí se acaba el nicho, ¿no? Y a lo mejor algunas personas que compren papelería para sus empresas, ¿no? O sea, muy, muy pequeño. Sin embargo, si yo digo, es que los clips que mejor agarran son los clips de acero ionizado, a esas poquitas personas, ¿no? Pero a esas personas van a decir, fantástico, te creo 100% lo que estás diciendo, señor de los clips. ¿Por qué? Porque soy influyente. Entonces, si yo tengo una comunidad de 100 personas en Instagram y algo que digo las influye a las 100, soy influyente. Soy influyente y soy influencer. No soy famoso, que es muy distinto. Entonces, lo primero que tenemos que pensar aquí es la separación de estos dos conceptos, ¿no? Una cosa es ser famoso, otra cosa es ser influencer, y claro que existen los influencers famosos. O sea, Luisito Comunica, por ejemplo, es un influencer y es famoso. Cristiano Ronaldo es un influencer y es famoso. Claro que es más fácil ser influyente si eres famoso, pero no es una regla de oro en la cual toda la gente famosa se vuelve influyente. No es verdad eso. Total, que primero, una vez dicho esto, la pregunta es, ¿por qué los influencers cobran tan caro? Entonces, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, hablando otra vez de mi amor platónico. Cristiano, yo te amo. Yo te amo, Cristiano. Cristiano Adolfo, ¿no? Así, para hacerlo más telenovelo, ¿no? Telenovélico. Cristiano Adolfo Ronaldo. Bueno, que Cristiano Ronaldo ya es un nombre muy de telenovela, ¿no? Tal vez ya lo vemos normal, pero Cristiano Ronaldo, yo te amo. No me digas eso. Braulio Lombana. Ok. Entonces, Cristiano Ronaldo fue la primera persona en todo Instagram en llegar a 200 millones de seguidores en su momento. Cuando Cristiano Ronaldo llegó a los 200 millones de seguidores, estaba cobrando $1 millón el post, ¿no? Así de fácil. O sea, querías un post en el feed de Cristiano, $1 millón, ¿no? Cristiano se levanta y dice, ay, me quiero comprar ahorita un Lamborghini. Ah, pues a ver, buenísimo, ¿qué hacemos? A ver, pues súbete 3 posts. A ver, órale. Ya se sube así 3 posts así de sopas Maruchan, ¿no? Se sube otro post así de, ¿no?
transportadores escolares Baco, ¿no? Ya, sube así 3 posts, ya 3 millones de dólares. Y entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Cristiano Ronaldo cobra tanto? ¿Y por qué los influencers cobran tanto por sus posts? Y mucha gente, pues, piensa, claro, como tienen 200 millones de seguidores, pues cobran por la gente que los sigue, o sea, cobran porque sí, o sea, porque le llega mucha gente a tu campaña. Y en realidad esa no es la respuesta. No es la más correcta, porque pues tú podrías hacer una campaña que le llegue a 200 millones de personas, tal vez por menos dinero, ¿no? O sea, a través de campañas masivas en la radio en diferentes países, podrías hacer algo en revistas, ¿no? O sea, incluso la tele abierta, o sea, podrías utilizar ese $1,000,000 un poco mejor para cubrir esa misma audiencia, porque además acordémonos que pues, tu anuncio, si Cristiano lo pone, no le llega al 100% de su audiencia, ni siquiera cubre esos 200 millones de personas. Entonces, juay de rito, ¿no? O sea, ¿por qué cuesta tan caro que el influencer? Y la respuesta, ¿no? Ahora sí que como el maestro Yoda diría, en el nombre, ¿no? ¿Qué iba a decir? Lo quise hacer al revés y lo hice al revés, de al revés. En la pregunta, la respuesta se encuentra. Bueno, eso no sería muy Yoda, ¿no? Porque sí lo dije bien. La respuesta... no, porque ese sería lo bueno. Muy bien. En la pregunta la respuesta se encuentra. O sea, ¿por qué son tan caros los influencers? Por su capacidad de influenciar. Porque claro, no es lo mismo que tú veas un anuncio de unos zapatos para correr en la televisión a que tú veas que Cristiano Ronaldo te dice que uses esos zapatos. Este cuate que está fuertísimo, que hace ejercicio todo el día, que no se come un postre, que no sabe a qué sabe la Nutella, que seguramente corre muchas horas en su semana, te dice que esos zapatos de correr son cómodos, pues le crees porque tiene influencia en ese rubro. Es una figura de autoridad en el mundo del atletismo y del deporte y del tal, ¿no? Entonces le crees y le crees más que al anuncio de la tele. Y eso es por lo que cobra Cristiano Ronaldo así, porque tiene la capacidad de influenciar. Entonces, si 100 personas te ven en la tele, a lo mejor te compran los zapatos. Y si 100 personas te ven en Cristiano Ronaldo, en su feed, a lo mejor 10 te compran los zapatos. Entonces, el porcentaje de venta es mucho más alto porque la recomendación viene de alguien a quien tú consideras una figura de autoridad en el mercado. Y esto ni siquiera es algo que tiene que ver con las redes sociales. O sea, hoy en día se usa mucho esa palabra. Pero acuérdate de los anuncios de Colgate desde hace años que te ponían a un doctor en el anuncio. Y ponía ahí como cédula de identificación doctoral, ¿no? Y entonces tú dices, claro, es que al ver que es un doctor, el doctor es influyente, ¿no? El doctor no es famoso, pero es influyente. Si estudió medicina, ¿no? Pues tú dices, pues algo le creeré al muchacho. Entonces, por eso los doctores estaban en los anuncios de Colgate, porque generaban esta figura de autoridad, la cual genera pues, esta influencia y por lo tanto la venta del producto. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo le haces tú? O sea, tú, ¿cómo te puedes convertir en una figura de autoridad en tu segmento? Y no te voy a decir cómo volverte famoso, sino más bien te voy a decir cómo volverte influyente. Y la única manera de lograrlo, la única manera de hacerlo, es generando contenido de valor. Fin. Contenido de valor. Que tu audiencia lo valore. Que a tu audiencia le guste consumir este tipo de contenido. La ayude, la eduque, la entretenga, la inspire de alguna manera. Que vayas llenando tú en la mente del usuario. Esa persona sí sabe. Y es literalmente como sentarte a platicar con un amigo. Si tú de repente conoces, ay Juan, te presento a Fidelmo. Fidelmo es arquitecto. Ok, perfecto. Y entonces yo empiezo a platicar con Fidelmo. Y al principio digo, pues lo único que sé es que es arquitecto. Y luego empieza, no, porque la arquitectura es una cosa que no sé qué. Y entonces, fíjate que es bien padre porque la temperatura a la que mueves la casa, entonces puedes así aprovechar los rayos de sol para que la casa se mantenga caliente todo el tiempo y tienes que... Entonces tú empiezas, claro, tú estás platicando con Fidelmo, lo acabas de conocer, pero ya dices, algo sabe, ¿no? O sea, me está platicando algo que yo no sabía, que es impresionante, entonces algo sabrá de arquitectura, ¿no? Y entonces empiezas a llenar en tu mente qué tanto es una figura de autoridad de esa persona en ese rubro, ¿no? El vasito lo empiezas a llenar de confianza. 5 meses después lo vuelves a ver, te vuelve a platicar de que hizo una obra arquitectónica, te enseñan las fotos, las ves impresionantes y dices, no manches, este cuate es una super pistola. 3 meses después lo ves en una portada de una revista, Arc Digest, ¿no? Y dices, no, pues no manches. Entonces, claro, eso es lo que pasa. Todas las personas al principio, pues, nadie es respetado como una figura de autoridad de la nada.
pero entre más te van platicando cosas, tú te vas dando cuenta, entre más valor te van dando y demostrando, tú te vas dando cuenta que son una figura de autoridad en ese tema. Y es lo mismo en redes sociales. Si tú quieres que la gente, a la hora de que tú les des una recomendación de comprar un producto, un servicio, de usarlo de cierta manera, te hagan caso, pues antes le tuviste que haber dado mucho valor constante para que las personas dijeran en su mente, hayan llenado ese vasito, hayan llenado esa mente y digan, este cuate sabe de lo que está hablando en las últimas 200 ocasiones, por lo tanto en esta recomendación le voy a hacer caso. Y exactamente así es como generas influencia, exactamente así, dando confianza, dando valor, ¿no? Cristiano Ronaldo, pues, después de los trofeos, evidentemente genera esa confianza. Una cuenta en redes sociales que aporta valor, pues después todo lo que dice, analiza, ¿no? Habla aporta valor y eso genera confianza. Y Brad Pitt, después de su arsenal de películas que ha hecho, pues genera confianza y entonces te vuelves figura de autoridad. Entonces, más que la fama, lo que les quiero dejar en esta parte, más que la fama y más que buscar la fama, es buscar la influencia. No importa de qué tamaño sea su público, siempre y cuando sí estés generando una influencia con ellos, ¿no? Si volvemos a lo mismo, tú vendes clips y quieres ser el señor de los clips y quieres ser el amo de los clips en Instagram y tener 100 seguidores, pero esos 100 seguidores son las personas clave que te van a comprar a ti, entonces está buenísimo, eres súper influencer, aunque solo tengas 100 personas que vean tus posts. Entonces no se equivoquen, no os confundáis. Y con eso cerramos esta primera y bonita sección, ¿cómo no? Y nos vamos a chisme de tecnología, que es la parte chismosa. Hoy presentamos... disculpen. Hoy presentamos chismes de tecnología con Juan Lombana, como el que cuenta los chismes. Chismes de tecnología mercatitlenses. Quiero tocar este tema de lo que está sucediendo o lo que sucedió, pues... fierro, pariente. Se pasó, güey. O lo que sucedió en este relajito en Estados Unidos, ¿no? Del muchacho con cuernos que fue ahí básicamente a hacer relajos. No voy a hablar de la parte política de todo esto. Obviamente no, porque pues, número uno, no tengo ni idea de política. Y número dos, este no es un podcast de política. Es un podcast de marketing y tecnología y emprendimiento. Y chistes, muchos chistes. Entonces, lo que les quiero platicar es, bueno, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Invadieron el parlamento, la gente se metió, se robaron el podium. Y después de ese tema, después de que eso estaba sucediendo, Trump subió un video a su Twitter y a su Facebook, en el cual, pues no, como que incitaba tantito a la violencia, o sea, así que digas que incitador, pues sí, ¿no? Hey, I know this election has been rigged. Oh my God, I cannot permit this. Get out of your houses, murder people, okay, and invade them, kidnap people also, but be careful with them. Entonces, básicamente Trump incitaba un poco a la violencia. ¿Qué hizo Twitter en ese momento? Quitó el video. Le quitó su video a Trump. Lo bajó. Bueno, primero lo flagueó. Nada más fue como de advertencia. Este video incita a la violencia. Tengan cuidado. Lo cual nos sirve mucho, ¿no? Y luego lo bajó. Y Facebook hizo lo mismo. Facebook sí lo bajó a la primera. Lo bajó a la primera. Y entonces empezó el merequetengue de qué deberían de hacer las plataformas y bajarlo, banearlo así. Y entonces una cosa llevó a la otra y ambas plataformas, tanto Twitter como Facebook, cancelaron por completo las cuentas de Trump. Cuenta totalmente cancelada. Entonces les estoy dando justo todo ese contexto. En el momento en que cancelan la cuenta de Trump, todos los que estén suscritos al Mercati News, que es mi newsletter, que es un mail cada 15 días, totalmente gratis, con puro valor, pura información sabrosa. No te mandamos spam, no te mandamos promociones, emails raros, un mail cada 15 días. Les voy a dejar el link aquí abajo para que se inscriban, ahí está. Venga de ahí. Los que ya están inscritos saben que ya hablé de una cosa que se llama Parler. ¿Qué es Parler? Parler es un Twitter en donde no hay censura. ¿Ok? Entonces, como Twitter empezó a censurar pues, a los activistas blancos, de white supremacists, ¿no? Supremacía blanca y todas estas cosas horribles. Twitter los empezó a censurar. ¿Qué hizo? Abrió
la brecha del mercado de que existiera una plataforma en la cual cualquiera puede decir lo que sea. Con lo cual no estoy de acuerdo, pero bueno. Y entonces nace Parler. Y Parler es básicamente un Twitter hecho rápido, así como dijeran, rápido, móntate un Twitter para que Trump pueda hacer lo que sea. Entonces montaron de que muy rápido una plataforma en WordPress, de hecho, que se llama Parler, en donde estaban reunidos todos los white supremacists y la gente horrible, o sea, la gente pedofilia, son unas cosas terribles, terrorismo, unas cosas de verdad horribles. Y en Parler tú puedes poner lo que quieras y nadie te banea, ¿no? Entonces, el momento en el que Twitter toma la decisión de cerrar a Trump, pues Parler evidentemente revienta y empieza a subir y a subir y a subir de usuarios, porque todo el mundo dijo, pues Trump se va a ir para Parler, ¿no? Y ahí va a seguir haciendo sus relajos y va a seguir tuiteando cosas horribles, como hace unos meses cuando tuiteó When the looting starts, the shooting starts, ¿no? Y cosas así que incitan a la violencia. Y entonces todo el mundo estaba como muy preocupado de, no, pues es que Twitter ya cerró a Trump, Facebook ya cerró a Trump, también YouTube cerró a Trump, pero siempre va a existir Parler, ¿no? Y siempre van a existir otras plataformas en donde se van a hostear la gente que quiere decir cosas horribles. Y pues para lo que Twitter es X, para Parler es vénganos tu reino, ¿no? O sea, es vengan todos los usuarios aquí y voy a crecer una plataforma desde cero. Aunque se digan cosas horribles, no me importa, lo que importa es el dinero, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien que esté dispuesto a admitir contenido horrible, contenido terrible, con tal de ganar dinero. Y entonces, ¿qué pasó? Lo primero que pasó fue que Mastercard, que es la pasarela de pagos que en Parler se usaba, canceló su servicio a Parler. Entonces Mastercard dijo como yo no quiero estar en este tema, a mí no me estén mezclando con Parler y cosas de terrorismo, yo me quito. Y entonces todas las personas que le estaban prestando servicios a Parler, ¿no? Todas las empresas terceras, tanto servicios de analítica como servicios de no sé qué, como software de no sé qué y no sé cuánto, empezaron a deslindarse y a dejar a Parler solito. Y lo más importante de todo es que al final de esta desmantelación, Parler seguía existiendo. Porque para que Parler deje de existir, pues lo tienen que tirar y lo tienen que tirar de su servidor. Y Parler estaba subido en nada más y nada menos que AWS, ¿no? Amazon Web Services, el servidor o la nube de Amazon. Y entonces, ¿qué hizo Amazon? Amazon estaba aquí en la preguntísima de, pues, ¿qué hago? Y en efecto, Amazon toma la decisión de tumbarle su cuenta a Parler. O sea, Amazon decide quitarle este servicio de nube a Parler y Parler muere y se cae y se acabó. Y esa es la historia. Y creo que la historia tiene, aunque volvemos a lo mismo y voy a dejar mi postura muy clarita, o sea, yo en efecto no apoyo a Trump y odio este tema de la supremacía blanca y las cosas horribles y el terrorismo y la violencia. Odio todo esto, nada más por si acaso, ¿no? Se los digo. Pero ahí les va. Uno, es impresionante. O sea, a ver, Twitter, ahorita todo el mundo, ay, qué bueno, qué Twitter, qué ético que cerraron a Trump. Sí, lo cerraron a días, literalmente, de que se vaya del poder, cuando Trump ya no tenía nada de poder. Pero Trump estuvo tuiteando cosas horribles desde hace 4 años, y hace más de 4 años, en campaña, y con lo de la wall contra los mexicanos, y cosas horribles contra los latinos y los mexicanos, y when the shooting starts, the looting starts, al revés. Y estuvo tuiteando cosas horribles todo el tiempo, todo su mandato. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque Trump tenía poder. Y claro, ahorita que ya perdió y que ya está Biden ahí y que ya no tiene tanto poder, pues entonces Twitter sí hace the right thing, ¿no? O sea, hace la cosa correcta. Cuando en realidad sí es la cosa correcta, pero lo tuvo que haber hecho hace 4 años esto. Eso de entrada. De entrada. O sea, para mí no hay que felicitar a YouTube y a Google y a Facebook porque hicieron la cosa correcta. Pues en realidad sí hicieron la cosa correcta, pero la hicieron 4 años después. Cuando la cosa correcta ya se volvió algo... Cuando la gravedad del asunto ya es muy grande, ¿no? Cuando ya se llegó hasta invasión de parlamento, ¿no? Entonces, esto es importante. 1. ¿Qué hubiera pasado si Trump... O sea, la primera pregunta, quiero que me contesten en los comments. ¿Qué hubiera pasado si Trump hace exactamente lo mismo hace un año? ¿Se baja de Twitter o no se baja? ¿Se baja de Facebook o no se baja? O sea, Twitter hubiera quitadole la cuenta al presidente de los Estados Unidos actual con poder. ¿Quién sabe? Eso es uno. Luego la segunda es, aunque obviamente tú, yo y Sabu Mafu, tú y yo
Esa forma a los animales conocerás, pero muchos de ellos no sabrás. Un lugar para... Disculpen. Aunque tú y yo y Sabumafu estamos contentos porque le quitaron su cuenta a Trump, en realidad eso, pues, ¿qué tan bueno es para la... o sea, eso está padre que sí se la hayan quitado porque sí estaba haciendo como unas cosas horribles. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿quién decide qué es lo bueno? ¿Quién decide qué cosas se banean y qué no? ¿Por qué Jack Dorsey o Mark Zuckerberg son los que deciden qué cosas sí y qué cosas no? ¿No? Porque entonces, si están baneando a Trump en esto, ¿por qué no banean algunas cosas que dice Bolsonaro? ¿No? ¿O por qué no banean, no? ¿O por qué no banean a otros presidentes? ¿O por qué no banean? Y entonces, ¿dónde está la línea? Y claro que la línea es muy difícil, porque la línea es la ética. ¿Y en qué ética entonces estamos confiando? ¿Estamos confiando en la ética que tiene Jack Dorsey o que tiene Mark Zuckerberg? No lo sé. Y lo que es ético para ellos tal vez no es ético en otro lado. Y lo que no es ético para ellos tal vez sí en otro lado. Y hoy estuvo bien porque bloquearon algo que nadie quería ver, que era a Trump. Pero ¿qué pasa mañana cuando ellos, a lo mejor ellos no lo quieren ver y tú sí? Cuando pónganse un momento del otro lado, ¿no? O sea, evidentemente no estoy a favor de Trump, pero ponte en un momento ahora como una persona de white supremacy que le quitaron la cuenta a Trump. ¿Quién dice y por qué? ¿No? ¿Y por qué Mark Zuckerberg y Jack Dorsey y los CEOs van a decidir qué está bien y qué está mal? Porque ahorita pues nos convino, o al menos a mí, ¿no? Porque no te gusta Trump. Pero mañana, cuando quiten a alguien que tú sí crees en él, o en un candidato en el que tú sí estás dispuesto a votar solo porque a ellos no les conviene, no lo sé, ¿no? Entonces aquí hay un tema interesante también, está bien que tengan poder estas big techs y las redes sociales, pero ¿qué tanto y por qué ellos deciden qué y qué no? Ahora, por otro lado, mucha gente dice, es que la libertad de expresión en realidad, lo único que dice la libertad de expresión es que tú puedes decir cosas y no te van a meter a la cárcel por decirlas. Pero no dice en ningún momento que tú puedes decir las cosas en donde tú quieras y ya. O sea, una cosa es que yo puedo salir a la calle a decir algo y nadie me puede meter a la cárcel por eso, porque tengo libertad de expresión. Pero yo no puedo ir a casa de un amigo mío e insultar a su papá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me va a sacar de la casa. Oye, es que libertad de expresión. No, no es libertad de expresión. Es mi casa, yo la pagué, es privada y te sales, ¿no? Es básicamente lo mismo. Entonces, Facebook y Twitter son así. O sea, sí, la libertad de expresión existe. Pero esto no es una plaza pública de tu país. Esto es mi Facebook. Yo lo inventé. Es una empresa que es mía y te sales. Entonces ellos tienen todo el derecho, hablando legalmente, todo el derecho de banear a cualquier persona. A cualquier persona. Y ahora lo más importante de todo, ni siquiera es Twitter bloqueando su cuenta, sino Amazon Web Services. Porque lo que quiere decir esto es que Amazon tiene el completo poder, o sea, Twitter y Facebook te podrán quitar escala y te podrán quitar alcance y acceso a comunidades. Pero Amazon tiene el poder de quitarte tu página de internet. Tiene el poder por completo de quitarte lo más, ¿no? O sea, ahora sí que lo más tuyo, que es tu página de internet. Y muchos dirán, no, pues si quieren subir una página de internet, sí se puede, solo que tienen que tener su propio servidor. Y es correcto. Entonces mi pregunta, por ejemplo, es, si después que a Twitter lo empezaron a bloquear, si Twitter cuando empezó a bloquear gente y quitó lo de Trump, abrió Parler para los loquillos, ¿no? Ahora que Amazon Web Services empieza a bloquear, ¿no creen que va a haber una competencia de Amazon Web Services que sea una nube para subir cosas horribles en donde no te bloqueemos? Yo creo que sí. Me parece que eso es el siguiente paso. Obviamente, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué tantos niveles tenemos que llegar abajo para bloquear? Porque, por ejemplo, Twitter está en nivel 1, ¿no? Es lo más arriba. Si no te bloquea Twitter, pues, o si no te bloquea Twitter, pues te bloquea a lo mejor Amazon Web Services. Pero si no te bloquea Amazon Web Services porque se hizo un nuevo Amazon Parler, ¿no? ¿Quién está abajo? Entonces, abajo ya están los ISPs, ¿no? Los Internet Service Providers, Telmex o Telcel o AT&T, todos estos que te dan internet, ellos te tendrían que bloquear entonces. Y si no, pues el que hace el cableado de internet, ¿no? Y si no, la asociación de internet. O sea, ¿cuántos niveles y cómo va a funcionar esto? Entonces, aunque este caso de Trump es un caso que, otra vez, y se los vuelvo a decir, a nosotros, probablemente todos los mercatiescuchas que estamos aquí, nos dijimos, órale, padre, chido tu cotorreo porque Trump fuchil guácala porque no quiere a los mexicanos y nosotros aquí en Mercatitlán somos mexicanos.
qué pasaría mañana, ¿no? Creo que es un increíble caso de estudio del poder que tienen las redes sociales, del poder que tiene Amazon y de cómo realmente las tecnologías son el nuevo gobierno. Porque mi propuesta es increíble cómo Mark Zuckerberg va a tomar decisiones que el gobierno no toma cuando el gobierno es democrático, supuestamente, y a Mark Zuckerberg no lo elegimos, ¿no? O nosotros, porque si van a tomar decisiones de qué está bien y qué está mal, y de qué empresas viven y qué empresas les quito el servidor de la nube, pues tómenlas, pero entonces hagan una campaña y votamos por los directores generales, ¿no? Pero si no, si nadie votó por Jeff Bezos y Jeff Bezos está ahí, pues es un poder muy, muy grande que tiene. Entonces mi propuesta, que es una locura en realidad, pero creo que no hay manera de... O sea, todas las opciones llevan a la locura en cuanto a la regulación de este tipo de cosas, excepto lo siguiente, que el gobierno lo regule. Al final, confiemos o no en el gobierno, pues es una institución democrática en la cual se generan votos y se vota y la gente vota. Y es una institución que siempre, supuestamente, tendría que ir arriba de cualquier industria, ¿no? Entonces, para mí, quien tuvo que haber bloqueado a Trump no fue Twitter, fue el gobierno. El gobierno tuvo que haber sido el gobierno. El gobierno tuvo que haber hablado con Twitter ¿no? Hola, oye, Twitter, ¿cómo estás? Bien, tú bien. Oye, pues es que queremos bloquear a Trump porque acaba de romper una ley y pues aunque es mi presidente, pues a lo mejor soy una institución a la cual no rige directamente el presidente, ¿no? Para bloquear este tipo de cosas. Entonces yo creo que el gobierno es el que tiene que estar haciendo estos esfuerzos de tirar páginas web que tienen supremacía blanca, de tirar páginas web que hablan de terrorismo, que hablan de pedofilia. El gobierno es el que tiene que estar cuidando las cuentas de Twitter en las que se dicen cosas horribles y que se incitan a violencia y a guerras. El gobierno es el que debería estar haciendo estos movimientos. En lugar de Twitter y Jack Dorsey y Mark Zuckerberg, que son gente que nosotros no votamos por ellos y que están tomando decisiones que antes eran del gobierno. Ahora, de aquí a que el gobierno empiece a hacer eso, hay un largo trecho, porque para eso hay que tener una regulación clara de la industria de la tecnología, la cual, pues, en realidad, aunque cada vez se busca más, todavía falta. Entonces, esa es mi opinión. O sea, esa es mi opinión porque es mi show, ¿no? Quiero que me digan la suya, o sea, quiero que me digan cuál es su opinión y cómo debería de resolverse esto. Si está bien darles tanto poder a las big techs, aunque no hayamos votado por ellos. Si el gobierno lo tendría que solucionar. ¿O cuál es la otra solución? Entonces comenten aquí abajo, por favor, cuál es la solución a este problema de problemas, que por ahora no es un problema porque todos estamos contentos que le cancelaron su Twitter a Trump, pero mañana, pasado mañana, en un año o en dos, cuando nos pase a nosotros, que nos cancelan o nos silencian por algo que nosotros creemos que sí está bien y Mark Zuckerberg no, se va a poner buena la cosa. Se va a poner buena la cosa. ¿Saben qué otra cosa también se va a poner buenísima? Nuestro curso de anuncio así bien orgánico, ¿no? Otra cosa que se va a poner buena, Raúl, es nuestro curso en vivo de Facebook Ads avanzado. ¿Qué? Cuéntame más. Por supuesto, esta es la segunda edición de nuestro curso de Facebook Ads avanzado, que es totalmente en vivo. Es la segunda y última edición de entrada. O sea, no solo es la segunda, sino que es la última. Después de esta edición, este curso ya no existe, lo vamos a grabar. Lo vamos a producir y luego va a estar en línea en varios meses. Entonces, si tú quieres aprender a Facebook Ads a nivel Ultra Saiyajin, es el momento porque es la última edición. Totalmente en vivo. Se queda grabado por si no puedes venir un día de, es que ese día justo tengo, lo que pasa es que tenía una cita en el taller porque, bueno, no importa, se queda grabado. O sea, sí son 3 días en vivo, pero si no puedes venir en vivo, no importa, lo puedes ver 1000 veces, se queda grabado, es tuyo. 3 días de locura y desenfreno, teoría, práctica, y nos vamos a meter, pero duro contra el muro, en Facebook Ads, ahora sí con temas rudos, catálogo, pixel, eventos estándar, personalizados, configuración de seguimiento de conversiones, nos metemos a anuncios dinámicos, ahora sí, o sea, esto sí es full gas, ¿no? Tocho morocho, toda la carne al asador, así que les voy a dejar también el link aquí abajo, Mercatitlenses, para que se inscriban al curso que va a ser una locura y después de esto pues ya nos iremos a la etapa de grabación. Una vez dicho esto, vámonos a la última sección, al último bloque de esto que viene siendo su Mercati Show. Y es la sección de las preguntas. Así que, ¿qué nos dicen las preguntas? ¿Qué? ¿Preguntas? Claro que sí, preguntas.
Preguntas. Nos preguntan, por ejemplo, voy a empezar con esta que les digo. Matías Juárez, ¿qué pregunta? ¿Qué es eso que sabes que no sabes? Que te gustaría saber. Ve nomás. ¿Qué sabes que no sabes? Que te gustaría saber. Yo creo que algo que sé que no sé, que me gustaría saber, es cómo funciona un poco más el tema de la física cuántica, ¿no? O sea, de la astrofísica. O sea, me llaman mucho más la astrofísica. Me llaman mucho la atención este tipo de cosas, de hablar de como de agujeros negros. Y digo, he leído bastantes libros acerca de astrofísica porque acuérdense que soy un tetazo. Y me encanta, pero a la vez me espanta, ¿no? O sea, cuando lo voy leyendo digo, no entiendo nada, pero está interesantísimo. Y algo entenderé. Entonces me encantaría saber mucho más de astrofísica de lo que sé, porque me da mucha curiosidad y sé que no lo entiendo tanto, ¿no? Por cierto, los que quieran leer astrofísica, Michio Kaku, mi autor favorito de astrofísica. Todos así, Juan, a nadie le interesa leer astrofísica. O sea, no nos recomiendes estupideces, por favor. Buena pregunta. Nos pregunta también Abreu Espinosa. Pregunta: ¿qué futuro le ves a Spotify Ads y TikTok Ads? Buena pregunta. Muy buen futuro aquí en mi bola de cristal. Tu marido tiene una chica rubia que trabaja en la oficina. Ten cuidado porque te lo estás sacando. En esta bola de cristal digo, Spotify sobre todo. Creo que un futuro muy prominente para los anuncios de Spotify. Lo he hablado también en muchos podcasts. Lo he hablado en Chisme de Tecnología. Lo he hablado en el newsletter. Todavía no se gana esa pelea que ganó YouTube con los anuncios con los videos en internet, y que a lo mejor ganó Netflix, o al menos se aventajó mucho Netflix con las películas. Todavía no se gana esa pelea con los podcasts. Todavía no hay un lugar en donde la gente escuche podcast y solo sea ahí y sea el mejor lugar para tanto los creadores como para los escuchadores, ¿no? O sea, hay mucha gente, digo, obviamente nosotros tenemos la mayoría de nuestras escuchadas desde Spotify, pero pues estamos también en Apple Music, estamos en otras plataformas de podcast, estamos en Casts, estamos en Google, y nadie lo ha ganado. Y el que lo gane va a ser el que mejor trate al creador y que le dé dinero al creador, como lo hizo YouTube, ¿no? Así ganó la batalla de YouTube. Puedes subir tus videos a donde tú quieras, pero YouTube te paga por cada reproducción. Entonces, cuando eso suceda, va a ser una industria gigante de marketing digital el tema de los podcasts. Mucho futuro para Spotify. Y TikTok Ads, interesante. Creo que la plataforma ya está hecha. La parte de red social ya la tienen, ¿no? Ya le salió. Ya hay gente, ya es divertidísimo TikTok. Ya funciona, el algoritmo funciona. Ahora nada más hay que hacerlo con una buena plataforma atrás que genere Ad Manager, ¿no? Que tenga un Ad Manager que realmente funcione. Y eso es mucho más difícil. Por ejemplo, Twitter es una plataforma que la red social funciona excelente. Eso es excelente. Twitter funciona como red social fantástico, pero el Ad Manager de Twitter, las campañas de Twitter no generan tanto rendimiento. Por eso Twitter no genera tanto dinero y no es una empresa tan grande, ¿no? Y, por ejemplo, LinkedIn igual. Entonces, aunque tal vez funciona lo de enfrente, lo de atrás funciona, pero no funciona como funciona Facebook Ads o Google Ads. Entonces, el verdadero reto de TikTok ya no es hacer una red social que sirva. La red social funciona. Lo que tienen que empezar a hacer es pensar en cómo van a hacer una plataforma de anuncios en la cual evidentemente esté dirigida por inteligencia artificial y por AI y por modelos predictivos para generar el mayor número de conversiones de las personas y por lo tanto cobrarles más a sus anunciantes. Ok. Buena pregunta. Nos dice. Me preguntaron 2 veces. L. Ángel López L. Pregunta: ¿cuándo abres vacantes? Pronto. Por cierto, mercatitlenses, pronto abrimos vacantes. Estén al pendiente de mis historias de Instagram, en donde vamos a subir las vacantes. Haremos vacantes bastante seguidón aquí en Mercatitlán. Así que, si usted quiere trabajar aquí, prepárese. Breu nos dice BRE4U. Bueno, Bre for you, tal vez, ¿no? Pregunta: ¿cómo haces un brainstorm más dinámico y divertido con tu equipo? Te tengo una terrible noticia. Los brainstorms no son buena idea. Me voy a echar a toda la gente encima, ¿no? Pero, ¿qué es? A ver, esto es muy sencillo. El brainstorm está inventado como por millennials. Yo soy millennial, pero imagínense a este millennial intitulado al que quedó en 8º lugar de la carrera y le dieron una medalla de participación. Esta parte de los millennials que todos somos ganadores y que aquí nadie pierde y lo importante es intentarlo.
Lo cual es totalmente estúpido e irreal, porque por supuesto que hay ganadores y perdedores en todo, ¿no? O sea, es una tontería decir que no lo hay. Y entonces el brainstorm es justamente esta técnica millennial de todas las opiniones cuentan y de todas las opiniones son increíbles y de todo el mundo tiene que opinar y todas las opiniones y no hay opinión que se descarte, lo cual es estúpido. ¿Por qué? Porque hay opiniones buenas y opiniones malas y hay gente que tiene muchísima mejor criterio para decir cosas que otras y no es lo mismo la opinión de alguien que la de otra persona. Hay que ser sinceros. O sea, dejen de hacerse chaquetas mentales, ¿no? De que el brainstorm es increíble porque todo el mundo aporta y todo el mundo sirve. Y no es cierto. En realidad, pues claro que todo el mundo aporta de cierta manera, pero por supuesto que es mucho más valiosa la opinión de un cuate que es un doctorado, que hizo un doctorado en Stanford y ha escrito 5 libros, que la opinión de la persona que atiende, no sé, que es gerente de un restaurante. A la hora de hacer la estrategia del restaurante, pues aunque el gerente puede aportar mucho, creo que puede aportar mucho más la persona que tiene un doctorado en administración de servicios y que tiene, ¿no? O sea, no sé. Lo que les quiero decir es no sean ingenuos. Hay opiniones mejores, hay ideas buenas y hay ideas malas. Y este tema de que todas las ideas son buenas y que no se descarta ninguna, lo detesto porque es falso. Hay una persona que puede tener 10 ideas buenas y hay otra persona que cada 10 ideas que tiene, una es buena. Entonces, para mí, aunque es importante escuchar, eso es diferente, escuchar a todo y escuchar todas las opiniones, eso es muy distinto porque sí creo en escuchar, no creo en que todas tienen que ser tomadas en cuenta de la misma manera, en efecto, ¿no? Y es con todo, o sea, en efecto es con todo, o sea, por ejemplo, pues no sé, yo muchas veces tengo una decisión que alguien de mi equipo, a lo mejor nuestra diseñadora gráfica dice algo y yo también, y yo digo todo lo contrario y me quedo con su opinión porque pues ¿para qué me hago menso? O sea, ella es la que domina el diseño gráfico y yo no. Cuando yo digo algo acerca de cómo crear un curso y alguien más dice que no, pues que nos quedamos con mi opinión porque yo soy el que domino esto. Entonces, claro que hay personas que tienen expertise en ciertas áreas que ellas son las que deberían de tener un mayor peso en la opinión y por lo tanto el brainstorm es tonto y es un juego. Disculpen. ¿En qué momento, nos dice Mario? Pregunta. ¿En qué momento sabes que necesitas un empleado y cuánto pagarle? Está buena. Creo que en el momento, o sea, normalmente cuando emprendes tú solo, que es lo que te está pasando, ¿no? Cuando eres un solopreneur, al principio, pues tú haces todo. Todo, literalmente. Tú contestas el teléfono, tú marcas, tú haces las finanzas, tú eres tu abogado, tú eres tu cliente, tú haces el producto, tú lo distribuyes, tú eres tu marketer, tú eres el de la entrada, ¿no? O sea, todo. Entonces, cuando tú haces todo, al principio, pues a lo mejor no pasa mucho, pero cuando empieza a crecer esa organización de una persona, ya no te da tiempo de hacer todo. Y entonces ahí es donde decides, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo todo yo o crezco la organización para hacer más de lo que nadie más puede hacer? Y ese es el truco. Encontrar cuál es la actividad que no, en la cual eres menos replicable. Creo que todos somos replicables hasta cierto punto, en casi todas nuestras actividades. Pero a lo mejor tú me dices, Juan, yo hago las finanzas. Pues bueno, las finanzas tal vez alguien las puede hacer mucho mejor que tú. Entonces, delégalas. No, es que Juan, yo soy el que escribo porque soy autor. Pues entonces eso no lo puedes delegar o es más difícil delegarlo, ¿no? Porque tú eres el autor. Entonces eso no lo delegues. Entonces la idea es que tú enfoques tus esfuerzos para hacer más de lo que nadie más podría hacer. Si eres un autor, pues escribir. Y todo lo que venga alrededor lo puedes delegar a alguien más. Aunque tal vez tú piensas que lo podrías hacer mejor, tal vez sí, tienes razón, lo podrías hacer mejor tú que la otra persona. Pero la otra persona lo hace un 80% y escribir nadie más lo podría hacer. Entonces es poco óptimo que tú hagas esa cosa como elegir la portada del libro, no lo sé, ¿no? Entonces la pregunta, la respuesta de en qué momento sabes que necesitas a alguien es cuando tú ya te estás dedicando más a cosas que alguien más podría hacer y dejas de hacer eso que es lo más importante que tienes que hacer, ¿no? Hay una historia de me parece historia real, no lo sé, yo creo que sí, lo leí un día en un libro, de un pintor en el siglo no sé cuántos, que era muy famoso porque hacía retratos de la gente, ¿no? Y realmente lo que lo hacía famoso era que pues, te pintaba, ¿no? A lo mejor a ti en tu balcón, ¿no? O a ti en una montaña, o a ti a los reyes y tal.
Y entonces él era muy, muy famoso porque la cara de las personas le quedaba idéntica. O sea, era como muy famoso por eso. Eso era lo que lo hacía realmente famoso. Y entonces él justo quiso escalar el negocio y no podía porque pues obviamente él era el pintor. Pues ¿cómo escalas un negocio de pintor? Pues tienes ciertas horas del día y ya, no puedes pintar más veces de 24 horas al día, ¿no? Más horas de 24 horas al día. Entonces lo que empezó a hacer es justo eso. Se enfocó en lo que a él lo reconocían era por pintar la cara exacta y perfecta. Y claro, le quedaba bien el cuerpo y le quedaba bien el fondo, pero no era por lo que la gente compraba sus cuadros ni por lo que lo reconocían. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hacía era, lo único que hacía en el día era pintar caras. Él te hacía la cara del retrato y luego alguien más que contrataba a él, que él le había enseñado, pintaba el cuerpo, pintaba el fondo, pintaba todo lo demás. Y entonces se volvió muchísimo más grande, porque en lugar de estar pintando fondos y eligiendo marcos de sus cuadros, se dedicaba todo el día a pintar nada más la cara y delegaba la pintada de cuerpo y la pintada del fondo. Entonces me parece una muy buena historia. Y muy buena historia para cerrar este episodio del día de hoy. Mercatitlenses, episodio número 28. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Recuerden, compartan este video, es lo único que les pido. Venga. Compartan este video, por favor. Es gratuito. Gratuitamente. No les pido nada más que lo compartan, Mercatitlenses. Compártanlo. Comenten, denle like al video, suscríbanse al canal, necesitamos más suscriptores, suscríbanse al canal, por favor, y nos vemos en mis redes sociales. ¿Qué les parece? Bye bye.